Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Inventario.pro, un espacio donde explicamos historias reales de negocios que combinan las ventajas del mundo digital con el sector automoción. Esto es Motor Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Hoy tenemos un invitado de lujo, una persona con muchísima experiencia, muy reconocido en el sector, con muchísima influencia y un lujazo tenerlo en el podcast. Se trata de Juan Luis Barahona. ¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el lujazo es el mío por poder estar aquí. Bueno, pero es verdad que es un peso pesado en la industria. Juan Luis, para los que no lo conozcáis todavía, es el presidente ejecutivo de Feneval. Feneval es la patronal de empresas de alquiler de vehículos, una entidad que representa a una parte enorme del sector de la movilidad en España, que ahora Juan Luis nos introducirá un poco en cifras y en todo. Pero antes, Juan Luis, conozcamos tu trayectoria profesional, tu background y actualmente, pues, qué es Feneval, a qué se dedica, cuáles son las funciones principales. Y luego, si quieres, entramos en materia, que nos gustaría centrarla en los retos y las oportunidades que tienen las empresas de alquiler de vehículos, que me parece un tema súper interesante visto el constante cambio que tiene nuestro sector. Así que adelante cuando quieras. Bueno, no sé, dime, me has hecho muchas preguntas a la vez. ¿Por cuál empiezo? Tu ¿Quieres background mi profesional, tu background? No, trayectoria y... mira, mi trayectoria. Oye, mira, yo empecé en este mundo de la movilidad que se llama ahora. Entonces era alquiler de vehículos en Atesa. ¿Tú te acuerdas de Atesa, la empresa de alquiler? De hecho, joder, es un poco un cierto orgullo decir que has trabajado en Atesa porque es la primera empresa de alquiler de coches que hubo en España, ¿no? Las siglas de Atesa quieren decir, bueno, es una empresa que creó el INI cuando empezaron a llegar los turistas a este país, y Atesa quiere decir Autotransporte Turístico Español Sociedad Anónima. O sea bueno, incluso el nombre ya tiene una cierta historia. Yo creo que se creó allá por el año 49, pero yo entré a trabajar allí mucho después, ¿no? Y entré como director del departamento de reservas, ¿no? Y bueno, soy ingeniero industrial de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, y le preguntaba a la persona que me fichó, a Miguel Pardo, que era el director comercial, pero ¿para qué queréis un ingeniero para esto de las reservas? Y dice, tú entra y te vas a enterar, ¿no? Pues efectivamente me enteré de lo que era hacer previsiones de flota desde las reservas que tenías, hacer yield management con los precios, hacer un montón de cosas que jamás pensé que simplemente con reservas se podían hacer. Traer sistemas de reservas de National, la empresa americana, y de Álamo, empezar con los GDS, los Global Distribution System, como Amadeus, Galileo, pues todo aquello. Entonces, así es como llegué a la industria. Después de allí unos cuantos años también me tocó el departamento de atención al cliente. Tenía allí un call center con más de 50 personas y nada, enseguida progresamos allí al departamento comercial porque dependíamos del departamento comercial y bueno, en el departamento comercial también estuve unos años. Allí entonces me hice un máster en el Instituto de Empresa, un Executive MBA, y cuando lo acabé al poco, pues apareció la oportunidad de ser el director del área de renting, ¿no? Con lo cual había conocido toda la parte del rentacar y ahora iba a conocer la parte del renting. Y allí estuve pues 4 o 5 años como director de renting. Lo cogí con unos 3 o 4 mil coches y lo dejé con casi 14.000. O sea que también tengo ahí una pequeña experiencia en el mundo del renting. Entonces vino LD Automotive y me propuso irme con ellos, Pedro Maya, el director general de ALD, y Antonio Cruz, el director de operaciones, y me fui a LD a completar el círculo, como yo digo, porque ahí entré como director de remarketing, de manera que lo que tenía que hacer era vender los coches usados en pleno año 2008, ¿sabes? En esto de, ¿ves una tormenta? Pues métete en ella, ¿no? Pues así. Y Uno de los momentos más complicados que yo recuerde vamos, que tuvimos, sí, yo me acuerdo de esto. Sí, bueno, señor.
A todo esto, mi trayectoria siempre ha ido, no me digas por qué, ligada a la tecnología, ¿no? Cuando estaba en Atesa, en todo el tema del contact center y todo esto, empezamos el tema, claro, piensa que esto fue en el año 98, 2000, por ahí, pues empezamos con las reservas en Internet, ¿no? Entonces, era la parte incipiente de toda la tecnología. Y ya entonces, pues lo usábamos y el tema de Internet nos era muy importante. Ahora, no iba como ahora, todavía salía el módem que hacía para poderse conectar. Claro, en aquella época no, claro, hace 25 años, 27 años, madre mía. Bueno, después de eso, en ALD, pues había que vender los usados y en un año muy complicado porque perdíamos mucho dinero por cada coche que vendíamos. Bueno, pues nos costó un año y medio crear nuestra propia subasta, que sale de Car Market, que cuando decíamos que íbamos a montar una subasta para los compraventas, nos decía alguna gurú, nos decía, oye, no vais a vender un coche sin que lo vea. En este país ningún compraventa comprará un coche sin que lo vea. Ese fue el segundo año de estar allí. Cuando me fui, vendíamos 150.000 coches en toda Europa y fuimos los pioneros de ALD Car Market dentro del grupo, ¿no? Que sigue siendo una herramienta brutal, ¿no? Y de manera que también conocí el mundo del remarketing y después del mundo del remarketing intenté hacer mi propia andadura, ¿no? También me fui de LD, intenté hacer mi propia startup. ¿eh? Bueno, no me fue mal, pero tampoco me fue lo suficientemente bien para que a día de hoy exista y acabé en el mundo de la consultoría. Ahí también me formé en temas digitales, en el ISDI, con un Digital Internet Business para ejecutivos y bueno, el año pasado, porque esto no acaba nunca, me hice un Data Management Program porque también había que saber de esto de los datos y de qué es esto de la inteligencia artificial y demás, ¿no? Y bueno, pues con el tema este de la digitalización, pues hice consultorías. Fui consultor en TubeSub, la consultora, tanto para temas de concesionarios. Montamos el índice de digitalización para los concesionarios de toda España, me acuerdo como si fuera ahora mismo, ¿no? Y en esas estábamos cuando me llegó una posibilidad de aplicar al puesto de Feneval y lo hice. Pensé que jamás me cogerían y sin embargo, pues fui pasando las diferentes entrevistas porque fue una headhunter y llegué al final, ¿no? Aún recuerdo la última entrevista en que me decía, ¿por qué te tengo que elegir a ti y no a otro? Y le dije, mira, no tengo ni idea. No tengo ni idea, porque no conozco al otro, ¿sabes? Entonces, si no conozco al otro, difícilmente te puedo contestar. Pero lo que sí te puedo decir es una cosa. Si queréis un perfil plano, que no se mueva mucho y que no sea polémico y tal, y que no haga cosas, el perfil no soy yo. Porque soy un poco revolución, ¿no? Allá por donde voy pasando. Ahora, si lo que queréis es eso, un cambio en la filosofía de la federación, pues y me elegís, pues entonces puedo ser yo. Pero si es el otro, al que no le interesa el puesto es a mí, porque un puesto plano de no hacer nada no va con mi personalidad, ¿no? Y oye, pues les debió gustar porque me eligieron, ¿no? Me eligieron y me eligieron hace 6 años, ¿no? El primer año era de prueba, en el segundo ya me renovaron ya por 2, la tercera vez por 3 y bueno, me acaban de renovar hace poco tiempo pues por unanimidad, lo cual después de 6 años, lo cual quiere decir que muy descontentos no pueden estar. Entonces, bueno, pues lo de Feneval es todo un reto, es ser la patronal de la industria de vehículos de alquiler, tanto con conductor como sin conductor, aunque el sin conductor en volumen de vehículos es mucho mayor y la verdad es que es tremendo. Tenemos aquí más de 800 empresas alrededor de Feneval, aunque en España habrá más, ¿eh? En España habrá 1.000, 1.200. Lo que pasa es que muchas de ellas son empresas que están dadas de alta pero no ejercen, ¿no? Entonces, yo le calculo que andarán alrededor de 1.000 y algo. Y me dices, oye, ¿por qué resulta que hay aquí empresas que no están en Feneval, ¿no? Pues porque muchas de ellas no creen en el mundo asociativo. Este es un mal de este país bastante importante, la falta de creencia en el mundo asociativo. Y esto es algo que deberíamos tratar de, entre todos, culturizar, ¿no? A ver, el mundo asociativo es fundamental para el funcionamiento del país directamente, ¿no? Porque representa al sector, sus intereses, es realmente muy importante, ¿no? Aquí, Vosotros, dime. lo que es Feneval agrupa
varias asociaciones de ámbito territorial o sectorial que luego se consolidan todas en Feneval cuando toca seguramente ir como sector Claro. entero, ¿no? A ver, nosotros somos una federación, entonces cada una de las asociaciones representa un territorio. Y digo un territorio porque no siempre equivale a una comunidad autónoma. Por Ujú. ejemplo, a Ecoval, pues es Valencia, pero también es Murcia. Entonces ahí tengo dos comunidades autónomas en una asociación. Y por ejemplo en Canarias tengo dos asociaciones en un mismo territorio. ¿Eh? O sea que el tema es bastante variopinto. Pero sí puedo decir que estamos en todas las comunidades autónomas y que somos la única patronal así global. Y es esto, la suma de más de 14 asociaciones de índole, digo territorial, sin ningún tipo de menosprecio, sino porque no sé cómo decir que son locales, que son territoriales. A veces hay solo una, por ejemplo, en Cataluña solamente está la de alquiler con conductor y la de sin conductor están separadas, ¿vale? O sea que no es, en cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? Mm. Es curioso, pero sí. En cifras, ¿tenéis como cuantificado el peso en facturación de estas 1.000 empresas? ¿Tenéis más o menos una idea ¿El de...? sector? Sí, Sí, estaríamos ahora por encima de los 1.200 millones de euros. Yo creo que perdón, 1.800 millones de euros. Estaremos ya en los 2.000 o por ahí. Seguro que en la web de Feneval puedes tener el dato reciente. De hecho, nos vale. faltaría la facturación del año 24, pero yo creo que hemos estado pues eso, alrededor de los 2.000 millones de euros. Lo digo porque cuando yo entré en el año 19, año muy importante porque es el primer año antes del COVID, eh, Sí. facturáramos 1.800 millones de euros. Entonces yo ahora creo que habremos superado los 2.000 por un poco. Pasado, pasado el COVID con respecto al 2019, el sector, ya sé que ha habido por en medio inflación y todo, pero el sector recupera el tono que tenía antes del COVID, ¿no? ¿Sería Va esto? recuperándolo, yo creo que no lo ha recuperado del ¿Se ha todo. recuperado todavía? No, yo creo que todavía no. En aquel momento había un momento de explosión. Según datos de MSI, el parque de vehículos de alquiler estaba en torno a los 800.000, ¿sabes? Que era una barbaridad. Sin embargo, ahora pues yo creo que estamos en menos. Yo creo que 650, 700.000 todavía. Ujú. Pero no sé si llegaremos a esas cifras, ¿no? Porque precisamente por el aumento de costes, pues las empresas son más eficientes y hacen más con menos coches. Claro, claro. Bueno, el coche al final no deja de ser un activo a optimizar y en eso están, está A claro. ver, esto es un tema muy importante. Mira, por te doy años del 2019 y de hoy. En el 2019 se compraron 270.000 vehículos por parte del sector, que es una Ujú. barbaridad. En el año pasado, 209.000. ¿Ves? Sigue habiendo ahí un gap del estilo del que te comentaba. Pero a ver, 209.000 vehículos, un mismo sector, es una cifra que se aproxima al 20% del sector del automóvil, 17, 18. Hablo de a final de año, ¿eh? Como si lo O sea, sacamos ahora, seremos más del 20, pero no vale. sí, Son 4 meses del año, hay que ver el año el entero. año entero. Pero Es realmente, decir, en el conjunto de ventas que se realizan de coches, y estaríamos mayoritariamente coches nuevos, porque es lo que o también se produce compra de usados también. se produce compra de usados desde el COVID también. Date cuenta que cuando no También. hubo coches, hubo que comprar usados. No, pero ahora mismo los datos que te estoy dando son todo vehículo nuevo. Entonces, entre un 17 y un 20% de las ventas que se producen en España de vehículos nuevos Ujú. caen dentro del sector Del que alquiler sin representa conductor. Feneval. Ujú. Casi nada. Casi nada, sí. Bueno, esto es sin conductor. Si sumamos el con conductor, pues llegamos al 20. Pero bueno, vamos a separarlos porque Lo tenéis más o menos cuantificado así, ¿no? Es más o sí, menos tres puntos del sector en ventas con sí, conductor, 17 sin. no, bueno, todavía más, ¿eh? Hay años que podemos irnos al 21, depende. Es que depende del crecimiento del alquiler con conductor, ¿sabes? Pero Y bueno, nos centramos sobre todo en el sin conductor y en el sí, sin conductor ya a ver, es que es una industria muy importante, ¿no? Eh, estamos entonces en uno de los pulmones del sector, porque es no solo a nivel
de generación de ventas de vehículo nuevo, sino también a nivel de ocupación y de personas involucradas dentro de estas empresas, dedicadas a lo que es el alquiler de vehículos. Este sector, ¿qué características tiene en España? Y que estamos haciendo la entrevista en el año 2025, para que cuando dentro de unos meses alguien escuche esto se acuerde que estamos más o menos en el segundo trimestre del 2025. Este sector, ¿cómo es? ¿Qué retos tiene? Y luego, si quieres, hablamos de las oportunidades, que es más en positivo. Pero, ¿dónde están, y bajo tu punto de vista y con tu conocimiento que vives dentro de este sector, para quien quiera escuchar, cuáles son los retos que tiene el sector de alquiler de vehículos? A ver, el reto es adaptarse al permanente cambio. El principal problema que tenemos ahora es el incremento de costes, porque la inflación es para todos, la subida del precio de los vehículos la hemos padecido todos, la subida del salario mínimo interprofesional y como consecuencia de la mano de obra, la subida de la energía, pues todo esto ha seguido subiendo, ¿no? También este año pasado, el año 24, hubo concurso de AENA, sabes que es muy importante para nosotros estos mostradores y plazas de garaje en los diferentes aeropuertos de toda España, y también ha habido un incremento de costes importante. Entonces, como ves, hay un claro incremento de costes que el sector tiene que ver cómo lo digiere y cómo lo maneja, ¿no? Porque, sin embargo, en el revenue, en el precio final del vehículo, no, no se acaba repercutiendo totalmente, ¿no? Entonces, se hace vía eficiencia operacional, sobre todo. Vale. Y este es uno de los retos. El otro Sí, reto que tenemos es el tema de adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Todo esto de que es la digitalización y demás. Y incluso ahora el uso de la inteligencia artificial y esto que parece ciencia ficción, pues ya no lo es y es fundamental. Sobre todo, bueno, ahora cada vez hay más herramientas de pricing, de yield management, hay herramientas de predicción de miles de cosas. En fin, está el sector en un momento maravilloso, ¿no? Y además de eso, también aparecen otros asuntos que no deben de dejarnos de preocupar o desde luego, necesitan tener un ojo, que son temas de nueva movilidad, ¿no? Nueva movilidad como en un momento determinado puede ser, bueno, pues el famoso car sharing o el carpooling o, si quieres, cualquier forma de alquiler, pero en el fondo todos son formas de alquiler de vehículos, de cesión de un vehículo, medio de transporte, por un determinado tiempo. Esto no cambia. Le podemos poner nombres que nos resulten muy chulos, pero al final lo que estás haciendo es cederle un vehículo a alguien por minutos, por horas, por días, por semanas, por meses o por años, ¿no? O sea, lo que cambia es la variable de tiempo. ¿Qué pasa? Que la tecnología nos permite hacer cosas que antes no soñábamos o no imaginábamos, ¿no? Desde geolocalizar el coche con las ventajas que ello tiene y con el coste que tiene, hasta bueno, pues personalizarlo, particularizarlo, en fin, miles y miles de opciones que hay ahí, ¿no? Y este es el otro reto del sector, yo te lo pondría ahí en el tecnológico. Y por, luego hay un tercero ¿Mm? que viene por añadidura, además de el incremento de costes, que es el tema normativo también que tenemos ahí. Tenemos ahí un tema normativo que se nos viene encima muy importante y que luego yo creo que este merece incluso un capítulo aparte, ¿vale? O sea, vamos a hablar de la normativa y por último y no menos importante, el poder comprar coches, ¿no? Es decir, esto de poder comprar coches, pues mira, en el año 2020 las empresas fabricantes de vehículos pues nos vendieron muy pocos coches y en el 21 no había, ¿eh? De manera que aquí tuvimos un problema serio con la falta de aprovisionamiento, ¿no? Y ahora el problema está en ¿y qué coche me tengo que comprar? Porque está en la llegada de los fabricantes chinos, está en la depreciación de los eléctricos. Como ves, por temas no nos van a faltar, ¿eh? Sí, no, yo tengo me estoy haciendo la lista ahora mientras vas a Claro, hablar. tienes aquí Me perdón. sale, me sale. Tensiones en costes. Claro, Nuevas tecnologías con el fenómeno de la nueva movilidad de car sharing, carpooling. Normativa muy rígida.
que sí que vamos a hablar de esto, si te parece. Sí, Y la sí. compra de coches a los OEMs y a los fabricantes de vehículos con las dificultades que tuvo pues en su Claro. momento. Yo creo que la cadena de suministro cuando se gripó después del COVID y el recomponer la situación después. Vamos a, Pero, vamos a entrar en el tema. hemos Vamos a hablado entrar de nuevas formas de movilidad, he dicho car sharing, carpooling, pero también está un poco el tema del vehículo compartido, es decir, esto de desde alquilo un coche por un periodo corto, Sí, que es una especie de media duración, que es lo que realmente está funcionando, porque el car sharing no ha funcionado como esperábamos. Lleva más de 8 años, cerca de 10 en España, el volumen total de vehículos en car sharing debe estar entre 4 y 5.000 vehículos, como mucho 6.000. Y sin embargo, los de rentacar ya te los di antes, casi 700.000, ¿no? Entonces, parece, eso sin tener en cuenta los de renting, ¿eh? Si sumamos los de renting, que tiene su propia asociación en José Martín Castro, aunque compartimos algunos asociados, ¿eh? Pues entonces ya imagínate, como sumes rentacar y renting, que ambos son el alquiler, pues imagínate las cifras de vehículos que estás moviendo y que estás comprando todos los años. Hablaríamos del 40% o más de las compras de vehículos nuevos al año. correcto. Eh, bueno, pues, ¿qué le pasa a la normativa? ¿Qué le pasa a la normativa? Pues que este sistema de gobernanza distribuida que tiene España, las comunidades autónomas, pues no siempre funciona bien. Y no es que no solo no funcione bien, sino que genera problemas. Y si en vez de fijarme en las comunidades autónomas bajo un escalón más y me fijo en los ayuntamientos, entonces ya es ingobernable. En vez de tener 14 o 17, son 17 las comunidades autónomas, ¿no? En vez de tener un cierto número de comunidades autónomas, lo que tienes son cientos de ayuntamientos. Lo comento por el tema de las zonas de bajas emisiones y los ayuntamientos de más de 150.000 habitantes que están obligados a realizar una zona de bajas emisiones, ¿no? Entonces, claro, esto se dificulta totalmente porque, me lo invento, por poner un ejemplo, en Madrid, pues yo si llevo un coche eléctrico o etiqueta cero, pues puedo aparcar y no tengo que poner el famoso ticket de aparcamiento. Además de que con él puedo entrar, obviamente, en la zona de bajas emisiones. Sin embargo, en Majadahonda no es así. Aparcas con tu coche etiqueta cero pensando que es como Madrid y te llevas la multa puesta. Y luego alguien me tendría que contar cuándo entro en una zona de bajas emisiones, porque el habitante se lo sabrá. Pero si soy un turista belga, por poner un ejemplo, que se ha bajado de un avión y alquila un vehículo en Barajas, pues supongo en Toledo sí que puedo entrar en la zona de bajas emisiones, pero en Madrid no, y en Majadahonda sí, y en Segovia tampoco. Y aquí puedo aparcar y allí no. Y esto genera un caos normativo que de verdad no tiene absolutamente ningún sentido. Yo creo que debería haber una normativa obligatoriamente igual para todas las zonas de bajas emisiones. Y luego una cosa que siempre he pedido, pero nunca me hacen caso, es decir, a ver, al final yo estoy entrando en una zona de bajas emisiones y lo que hacen es mirar la matrícula del coche. Pues en ese momento un display que me diga su vehículo por sus emisiones no puede circular por aquí, dispone usted de 10 minutos para salir de la zona de bajas emisiones. Porque si no me obligan, y soy un turista que quiero visitar ciudades y pueblos, a aprenderme todas las zonas de bajas emisiones de todas las ciudades y todos los pueblos que quiera atravesar. Y esto ya es, o sea, esto sí que no puede ser. O sea, en conclusión, simplifiquemos el país, sobre todo en este tipo de cosas que no creo que a nadie le quiten ningún tipo de poder ni ningún tipo de competencia transferida, pero hagámoslo más fácil, ¿no? Y esto sería solo con la parte de la zona de bajas emisiones, ¿no? Que también tiene una reflexión. En Madrid, y yo hablo de Madrid porque Feneval está en Madrid, porque aquí están los ministerios, ¿no? Si tú no dejas entrar en la zona de bajas emisiones los coches sin etiqueta, has dejado fuera el 30% de los vehículos que circulan por este país. Pero si no dejas entrar a los de la etiqueta B, acabas de dejar fuera el 60%. Imaginaros que extendemos esa zona de bajas emisiones al famoso perímetro de la M30 porque estamos en un episodio de alta contaminación, ¿vale? De verdad, una máquina económica como está ahora mismo funcionando en Madrid puede permitirse el lujo de que el 60% de los vehículos que circulan por España no puedan entrar. O sea, esto es para pensarlo, ¿no? Y eso no quiere decir que quiera contaminar, no. Lo que digo es que hay que ir poniendo medidas progresivas que se puedan ir adaptando, porque yo tampoco le puedo decir al señor que, mira, por irme ahora a la zona de Cataluña o Valencia,
al señor que tiene un Maset y que utiliza su coche para ir al Maset por las mañanas, un R18 con 30 años, no, usted tiene que comprarse otro coche porque este coche contamina. Venga, pues para lo que lo uso, ¿cómo me voy a meter yo en el dispendio de un nuevo coche? ¿No? Entonces, claro, de alguna manera los ciudadanos, cuando se sacan el carnet de conducir y se compran un coche, compran un derecho a la movilidad. Y ahora les tenemos que decir, no, ahora esto no lo puedes hacer, ¿no? Pues no es nada sencillo, ¿eh? Es un problema. Y además con el nivel de antigüedad que tenemos en nuestra flota, ¿no? Que estamos en más de 13 años o ya 14 y en algunas zonas de España alcanzamos hasta los 15. Entonces, bueno, pues yo creo que el problema está ahí y bueno, pues quería comentarlo, ¿no? No, Eso no, por la parte de la zona de bajas emisiones. ¿Y hay más? Hay más, hay más. Luego, ahora podemos hablar también de que en Ibiza, ahora, por temas de saturación, se ha puesto en marcha la ley de afluencia de vehículos. De hecho, se acaba de aprobar ahora un par de semanas aproximadamente y entrará en vigor el día 1 de junio. De manera que los vehículos de rentacar, de alquiler, tienen limitada el acceso, en este caso, a 16.000 coches en la punta del verano. También se han limitado los coches de las personas que van a poder ir con barco, ¿no? De manera que no pueden tener más de 4.000 en el mismo día, no, 4 o 5.000 en el mismo día. Sin embargo, los habitantes, los residentes, no tienen ningún tipo de limitación. Esto, a ver, a mí me parece absolutamente desproporcionado. Llegar y decir, oiga, mire usted, como yo resido aquí, yo puedo tener 7 coches y aquí no pasa nada. Pero usted, como no reside aquí y trae coches de fuera, tanto si es un turista como si no, usted tiene que tener esto limitado. Vamos a ver, pero ¿cuántos coches tienen ustedes los habitantes? 167.000. Pues ya, mire, si usted tiene 167.000, yo tengo 16.000 y el de los barcos 6.000, hombre, igual a usted también le debería tocar algo, digo yo, ¿no? O sea, por coherencia. O sea, queremos menos saturación, ¿vale? Fenomenal, pero lo tendremos que hacer entre todos de manera proporcional. Ahora, cuando me toca a mí, ya no me gusta. Hombre, esto no puede ser. Esta ley va a generar mucha polémica. De hecho, hay otra ley parecida, que es la de Formentera, que se puso en marcha y que esta además es una ley súper divertida porque vas y dices, mira, en el año 2019 tenemos estas empresas y estos coches. Entonces vamos a ir bajando el número de coches que se permiten entrar en la isla, ¿no? Y lo hacen basándose en eso. De manera que si tú y yo queremos montar mañana un rentacar en Formentera, no podemos. No es que podamos bajo unas ciertas condiciones, no es que podamos si los coches son eléctricos, es que no se acepta una nueva empresa que llega allí. ¿Qué hizo la CNMC? Perdón, pues impugnárselo. Les impugnó la ley en el año 23, se la ha impugnado en el año 24. Vamos a ver si también se la impugnan de oficio en el año 25, ¿no? O sea, hay cosas que además guardan un poco un cierto aroma a proteccionismo del local, ¿no? O sea, en mi territorio, en la competencia que viene de fuera, este tipo de cosas. Y esto, además de peligroso, pues va contra la libre circulación de personas y mercancías, va contra el propio sector, como no puede ser de otra manera, pero ya no es un tema de defender o no al sector, es un tema pues, de coherencia con lo que vayamos haciendo con las diferentes normativas. En Cataluña hay un impuesto especial al CO2 que no está en el resto del país. Hay una obligatoriedad a un cierto porcentaje de vehículos para minusválidos, cosa que respeto totalmente a los minusválidos, pero obligar a las empresas de alquiler a que accedan a una tipología de alquiler que no está directamente relacionada con la actividad, pues me parece una barbaridad. Bueno, pues si hay que ayudar a lo que sea, pues hágase, ayudaremos a todo lo que haga falta, pero no vía, toma, te toca este porcentaje y lo tienes que hacer, porque me obligas a un gasto que luego no se corresponde con la utilización. Y doy un salto al coche eléctrico, ¿no? Utilización de un vehículo eléctrico en el tema de alquiler, el 55% del tiempo el coche está alquilado. De uno de combustión, pues entre el 85 y el 90. Pues claro, si tengo que amortizar a base del 55% una cantidad de dinero mayor,
pues no me va a dar. Si tengo que amortizar lo otro con un 90%, pues me da. Y aquí viene... ¿Por qué un coche eléctrico solo tiene un 55% de Bueno, uso? mira, esta semana en el GETIRBE, del que formamos parte, GETIRBE, Grupo de Trabajo para el Desarrollo de las Infraestructuras de Recarga Eléctrica, ¿vale? Un grupo de Vale. trabajo realmente muy interesante. Lo digo porque si no, luego No, claro, a siglas, esta es de las chungas, ¿eh? Esta sí, sí, sigla. esta es de nota, esta es de nota. Bueno, pues está impulsando el desarrollo del sistema de recarga. Entonces, por fin, lo primero que pedimos fue un mapa y se ha sacado esta semana el mapa REVE, donde ya puedes tener un mapa de dónde están los puntos de recarga, con lo cual al usuario le acabamos de facilitar la vida, cosa que hasta ahora no estaba. O sea, tú hasta ahora te metías y te ibas a Google, ¿no? Bueno, pues ahora hay un sitio oficial y también hay una serie de obligaciones por parte de los de las compañías energéticas para que esos cargadores estén funcionando. Necesitamos cargadores de más velocidad porque salen cifras muy bonitas, pero la mayoría son cargadores de baja velocidad. Entonces necesitamos todavía desarrollar más. Entonces la experiencia del turista con un vehículo eléctrico les mete en un estrés por recargar el coche que cuando vas de vacaciones no te apetece tener. De hecho, es así, mira, y ayer en la Fundación Pons, por ejemplo, en la que estuve, se hizo la presentación de un estudio muy interesante en el que se decía directamente que el motivo por el cual la gente se acerca al vehículo eléctrico es un motivo económico. Es decir, cuando a la persona el gasto de recargar, el coste por kilómetro, le sale bien, aunque la inversión inicial sea más elevada, al cabo de un cierto tiempo se ahorra dinero. Y ese es el motivo por el que se están acercando al coche eléctrico, no las emisiones. Y No. entonces, esto que, pues el mensaje es muy claro. O ponemos cosas que nos ayuden a desgravarnos fiscalmente estas inversiones en esta nueva tecnología y ampliamos la red de recarga o seguiremos yendo despacio. Oye, Juan Luis, y es que me ha dejado un poco traspuesto, ¿eh? El 55 y el 85, entonces, un coche eléctrico conforme gane en autonomía Sí, se acerca a las prestaciones de un coche de ICE, ¿no? seguro, sí, eso sin duda. Vale. ¿Y eso es un punto de inflexión? ¿Eso haría que cambiase también el sector? Porque, yendo un paso atrás, cuando estas empresas a las que Feneval representa compran coches, Ujú. ¿están mejorando el parque? ¿Lo están igualando? ¿Lo están empeorando? ¿Qué es con respecto al...? Cada vez mejor. Lo que pasa que Evidentemente un coche nuevo consume menos que el que retiras, ¿eh? Yo no me meto en esto, pero me eso, refiero, el perfil de compra que tenéis en el sector de este 20%, 17% del sector, con respecto al 80 y pico por ciento restante que son los particulares, ¿es igual o es mejor o es más sostenible o es menos a sostenible? ver, en nuestras empresas hay una conciencia por el tema medioambiental muy importante, ¿no? Porque Ujú. es marcado por la sociedad y hay que dar la respuesta. Pero nosotros alquilamos lo que el cliente nos pide. Si el cliente me pide más coches, pues le pongo más coches. Si los quiere rosas, se los pongo rosas. Y si los quiere eléctricos, se los pongo eléctricos. ¿Qué sucede? Que la idiosincrasia del vehículo de alquiler es la más complicada. ¿Por qué? Porque cada persona que alquila un coche, desde luego, es totalmente heterogénea con la siguiente. Y por lo tanto sus necesidades, y entonces puede haber una persona que diga, no, yo voy a estar, me lo inventamos, en Madrid un día, y sus puntos de recarga son suficientes. Bueno, pues prefiero ir con un coche eléctrico, si aparco en la zona de bajas emisiones me olvido, porque no pasa nada, allí lo aparco, siempre que lo aparque correctamente en una zona no prohibida, pues ya está, no tengo ningún problema y me facilita el moverme porque tengo 7 reuniones en Madrid. Para esa persona es óptimo esa solución y encima el coste del carburante es menor, ¿no? Pues vale, fantástico, hasta ahí vamos bien. Ahora bien, no, es que quiero hacer un viaje, que me voy a las Alpujarras, que allí no tengo sitio, una manera de cargarlo y a ver cómo lo hago. Y es que los dos tienen derecho a moverse. Y entonces, claro, pues o le doy un vehículo de combustión o lo tiene más complicado.
Y luego, bueno, siempre está el efecto suegra, ¿sabes? El efecto suegra es algo muy importante. Eso que tú tengas unas vacaciones con la suegra allí diciéndote, otra vez vas a recargar el coche este, ya te dije yo que tenías que haberle puesto uno de los normales, jolín, esto no puede ser, ¿entiendes, no? O sea, cuando se monta te dice que parece un platillo volante, pero luego tienes un problema, ¿no? Entonces, bueno, esto que es muy gráfico, pero que es que funciona, o sea, es así, esta es la realidad, generas un pain donde ahora mismo no lo hay. Entonces, en ese mix está. Entonces, nosotros lo que hacemos es atender la demanda de los clientes y la atendemos lo mejor que podemos y sabemos. Y además, yo esto lo digo muchas veces, lo digo también por el tema de la saturación de Ibiza, ¿no? Nosotros no generamos demanda, atendemos demanda. O tú cuando te vas ¿dónde te vas de vacaciones? Si se puede saber, ¿eh? Se puede saber, ¿dónde te vas de vacaciones? Voy alternando. A veces, Un a destino, veces cualquiera, uno por eh, barajando. cerquita. Estoy en Barcelona, pues por ahí cerquita. Sí, Eso, hay como dos pasos en el verano, el que es cerca y el que es lejos. El que es lejos es avión sí, venga, es o el de barco. lejos, el de lejos. El de lejos puede ser, yo qué sé, un Estados Unidos Vale, o Estados una Unidos, Europa, por ejemplo, un destino europeo, un destino de Estados Unidos. venga. Y tú eliges ir a Estados Unidos o a Europa, a cualquiera de esos destinos que tengas en la cabeza, en función de la calidad del sector de vehículos de alquiler, va a ser que no. La respuesta es obvia. No. No, no, lo elijo en función del destino. Claro, luego Hago mi prospección, si va a ser muy caro el hotel, cuántos días puedes estar y tal, pero no decido, o sea, no decido moverme de ciudad por el rentacar, o sea, efectivamente. ni de coña. Voy a ver qué es lo que puedo encontrarme allí y ya está. Luego, es un hecho claro de que yo no genero la demanda, la atiendo. Es decir, en los sitios donde va mucha gente, porque hay cosas muy chulas que ver, por ejemplo, Barcelona, Habrá movilidad y habrá que resolverla. entonces hay que resolverla y entonces monto una empresa que ayude a que estos turistas vayan a visitar la ciudad o lo que sea, o Sí, la playa, o lo que corresponda. sí, yo este argumento lo entiendo perfectamente. Y, Entonces, sí. bueno, luchamos contra la saturación limitando al que no genera la demanda. Esto está muy bien. Esto está muy bien. Esto lo hemos pensado en profundidad. No, lo que me da la sensación de que queremos una foto en los periódicos y hacer mucho greenwashing y debemos de dejar de... Si tú proyectas qué pasa si esto se pone en marcha, básicamente, no sé, aplicando lógica económica, habrá escasez de servicios de movilidad y se aumentarán los precios de los servicios de movilidad. Tardaremos un par de años en saberlo. En este año no lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque yo creo que no les va a dar tiempo a controlarlo todo bien, a tener los mecanismos para multar a todo el mundo, a controlar lo que entra, lo que sale del todo. Yeah. Pero el año que viene lo van a hacer mejor y al otro mejor. Y ahí ya sí que, o sea, cuando esto se aplique de verdad, pues entiendo que, bueno, pues uno de nuestros temores estaba que aumentara el alquiler entre particulares, porque si yo particular puedo tener 7 coches y tengo una serie de gente a la que no me le atienden, parece razonable que me los compre y que se los intente alquilar, ¿no? Afortunadamente aquí el Consell sí que nos ha hecho caso, bueno, que tenemos buena relación, aunque no compartimos el espíritu final de la ley, ¿no? Pero la ley no nos gusta, pero tenemos buena relación con ellos. Sí que ha introducido el que quiera alquilar coches de su propiedad también tendrá que solicitar cupo. Menos mal, menos mal. Pero bueno, esto solo es una parte del asunto. Esto es un tema muy interesante de ver cómo evoluciona. Y puede ser que Ibiza sea la antesala de más... Mallorca lo va a presentar en 3 semanas, el siguiente paso, y Menorca a continuación. Pero, de verdad, que no nos hagamos trampas en el solitario, que la proporción, o sea, el rentacar representa menos del 10% de los coches que circulan en la isla en el del momento parque del año. Entonces, el 10% de los coches y encima los menos contaminantes, porque el promedio de antigüedad de los vehículos de rentacar, contando los de las empresas más pequeñitas que los tienen más tiempo, no llega a 2 años. O sea, la antigüedad de los coches de rentacar son 2 años. La antigüedad del parque en Baleares está en 13 o en 12, ¿sabes? Una barbaridad. Entonces, el 10% de los vehículos, además, los menos contaminantes, no pueden ser el 100% del problema.
Entonces, sé que a los habitantes les molesta mucho que cuando van a la playa lo ven todo lleno de coches de rentacar, claro, y si voy al Nou Camp lo encuentro lleno de camisetas del Barcelona. ¿Qué voy a encontrar? ¿Las del Madrid? O sea, a ver, ¿sabes? Lógico, ¿no? Y luego hay otro dato que es aplastante. La población, en el caso de Ibiza, del año 2004 al 24, pues habrá crecido un 55%. Las infraestructuras, las mismas que había hace 20 años. La última carretera la inauguró Jaume Matas. Entonces, si queremos que la gente ve... ¿Por qué la gente va a Ibiza? En este caso, hablo de Ibiza porque es lo que me he estudiado. La gente va a Ibiza porque es un polo de desarrollo. Porque es un lugar donde si tú te vas a vivir, puedes encontrar trabajo y porque la economía va bien. Si no, no vas. O sea, es decir, ¿por qué te vas a vivir a un sitio? Porque tengo probabilidad de desarrollo, ¿no? Entonces, la gente se va a Ibiza por esto. Pues entonces tendrás que dotar las infraestructuras necesarias para recibir a esos habitantes, ¿eh? Y luego resulta que el gran negocio de Ibiza en, es ni más ni menos que el turismo. El 80% del PIB de Ibiza es el turismo. Entonces, es directamente una barbaridad no dimensionar la isla para ese gran negocio que genera el 80% del PIB. Otro tema es que no construyas más camas. Vale, pues con las que tienes sigues. Pero tendrás que dotar la infraestructura necesaria para atender estas. O sea, Sí. ¿Y cuántos años llevamos recaudando dinero e impuestos sin invertirlo en infraestructuras? 20, 30, 40, ya hay un montón de deberes sin hacer. Y ahora no, que lo pague el rentacar, que son los que se acumulan alrededor del Camp Nou con la camiseta del Barcelona o alrededor de la playa Sí. con la... Si tú te imaginas esta situación ya dentro de 2 años, Ujú. en Ibiza, que es como una explosión de taxi. O sea, es que Bueno, tú tienes que ir de aquí a allí. cuidado, que taxis tampoco crecen. Esta es otra, has tocado otro No, tema. pero deja que te haga la prospección. Yo entiendo lo que quiere conseguir. Me lo has explicado muy bien, ¿eh? Entiendo lo que quiere conseguir Ibiza y entiendo el problema. O sea, el problema se reconoce Sí, y sí. la solución se puede discutir o no, ¿eh? Pero el problema se reconoce, existe el problema. Entonces, si tú pones esta solución y pasan 2 años, ¿cómo te imaginas que es la movilidad, por ejemplo, en un sitio como Ibiza, que luego se parecerá en otros sitios? ¿Qué, de A a B, ¿cómo iremos? ¿O cómo se va? Si estás en... Pues desde luego más caro para empezar. Porque una Bueno, cosa sí, que está limitada va a tender a subir. pero que, o sea, vas de un punto de la isla a otro punto de la isla. Pues probablemente seguirás yendo A en un coche de rentacar, B en un taxi o directamente tu experiencia de usuario será tal que al año siguiente no irás. Porque si tú llegas a un sitio donde no te puedes mover, pues cuéntame si tú quieres ir al año siguiente. Entonces, a ver, esto es un tema de balancearlo y de que hagan bien los números y que tengan en cuenta que puede haber incrementos de turistas. Entonces, supongo, porque no, otra cosa que no sabemos es, sabemos la limitación de este año, pero el año que viene no. Yo no sé Vale. qué limitación hay en el año 26, ni en el 27, ni en el 28. ¿Va a ser más? ¿Van a ser con más coches? ¿Van a ser menos? ¿Van a ir aprendiendo con esto? ¿Qué van a hacer? Y luego hay otra cosa que no debes dejar de lado, ¿eh? Los rentacares, hemos tenido que hacer un concurso con AENA para tener esas oficinas en los aeropuertos, ¿vale? Entonces, con esas oficinas en los aeropuertos, pagamos una pasta. Hay gente que paga más de 100.000 euros al mes por estar en el aeropuerto de Ibiza. Entonces, este tío ahora vas y le limitas. Entonces, va a ir a hablar con AENA y le va a decir, AENA, que lo que hicimos en el concurso para los próximos 5 años va a ser que no, porque cuando lo hicimos no había una limitación y ahora sí la hay. A lo mejor yo no estoy dispuesto a pagar esto que hay ahora, y estas cifras que estoy dando son públicas. Cualquiera se puede meter en la web de AENA y ver los resultados de la licitación Las y ver lo que licitaciones. paga cada uno. Es decir, no estoy revelando nada raro. Entonces, jolín, hay muchas cosas que no se han tenido en cuenta. Eso ¿cómo se va a resolver? Y tampoco se tiene en cuenta la empresa que ha invertido y la que no. El rentacar que montamos hace 5 años, Eduard, ahora, ojo, pues resulta que nos hemos gastado la pasta en 2 lavaderos, en unas campas, en no sé qué. ¿Y eso se tiene en cuenta a la hora de optar a los cupos de vehículos? No. Se cogen los cupos de vehículos y los que pidan menos de 150 se les da. Si pides más de 150, entras en una especie de reparto donde, por orden de petición, como si fueran las entradas del cine, te van asignando los coches. Al primero 150, al segundo 150. Oye, el segundo quería 300. En la segunda ronda se le
se le asignan otros 150, ya tiene los 300, en la tercera ronda a ese segundo no le tocaría nada. Vale, porque ya los tiene todos. Pero fíjate, si ahora hay empresas de la península que dicen, ostras, qué interesante es esto de Ibiza, y empiezan a pedir coches allí, si hay 100 empresas que piden más de 150 coches, pues ya está, ya tenemos el lío. 150 por 100, 15.000 con un cupo máximo de 16.000. Explícame, si te han tocado 200 coches, ¿cómo pagas 100.000 euros a ENA al mes? O sea, estás protegiendo al pequeño en contra del grande. Y lo mismo con las tasas. Las tasas son muy poquito dinero hasta llegar a 900 coches, ¿vale? O sea, prácticamente nada. Pero si llegas a 901 coche, todos los coches tienen que pagar 60 euros de... En un salto de escala sobre toda 60.000. la base. Tremendo, absolutamente tremendo. De nuevo, estás penalizando al que lleva más coches y no al pequeño. Es decir, estás de nuevo haciendo proteccionismo del comercio local. ¿Eso tiene que ver con la saturación? ¿Seguro? Entiendo los argumentos que dices, ¿eh? Y tienen, o Su sea, gracia. tienen su gracia, no, tienen su gracia, pero también entiendo el tipo de defensa que estás Claro. haciendo tú de que no se hagan las cosas así, que tiene un poco de... Tiene un sinsentido económico si miras las cosas, si no es por barreras proteccionistas o por incluso un poco de demagogia política con las cifras en la mano. Digo, con las cifras, lo digo Sí, para sí. no herir demasiadas sensibilidades. Es un Sí, sí. problema de que el parque es este, con esta antigüedad, y el parque Rentacar, que eso sí que es verdad, es un parque joven, menos contaminante que el resto de la media, eso por pura evolución de los coches recientes y de los que se compran. No hay, o sea, no os dedicáis a comprar coches más contaminantes que la media del parque, que el parque ya estaba súper antiguado. Y Aunque entonces, pusiéramos es imposible. sí. O sea que entonces el argumento queda claro, ¿eh? Y todo esto es aquel capítulo que decías que merecía una parte, que era la Sí, normativa. esto es. Esto es. Yo creo que ha quedado todo tan claro que Sí. toca, bueno, Bueno, os sí, tocará remar, me imagino, y ver a ver nos cómo tocará remar, pero y luego hay otra cosa más que te la enuncio solo porque si no tendríamos más. claro, dedicado a esto, que es Venga. la ley de movilidad sostenible. Si tú te lees la ley de movilidad sostenible, lo que hace es demonizar el coche y el transporte particular. Y en esto, bueno, pues me parece un poco... Sí, esto insiste muchísimo también cuando habla Facon Auto y exponen el tema Tú no con... puedes... a ver, el coche nos ha dado libertad para movernos y además nos genera un bien económico tremendo. Hay un efecto que tiene el rentacar dentro del mundo del turismo que no quiero dejar de comentar. Hacemos un efecto reparto de riqueza. Cuando tú vas a la ciudad que vayas de vacaciones, europea o americana, y te alquilas un coche, ¿para qué es? Para moverte a otro sitio y comer, visitar un museo Sí, claro, o ver una montaña o alguna atracción turística. para gastar de manera distribuida mi dinero, mi Claro, presupuesto allí. claro, claro, porque si no, ¿cómo llegas al sitio recóndito de la montaña? Tal? Pues o llegas en un... porque no vas a montar una línea regular, ¿sabes? Si no hay movilidad, no hay negocio en el destino, ¿eh? Que te mueves. Sí, eso está claro. Entonces, bueno, Todo sí, el todo el capítulo de retos, clarísimo y sí, muy sí. concretado, y además algunos de ellos no creo que sean demasiado fáciles. No, no, ¿Qué oportunidades destacarías para ir entrando en sí. el final del episodio? ¿Qué oportunidades son las que cuando tú estás viendo hacia dónde va el sector y dónde evoluciona, con todo el conocimiento tan profundo que tienes, ¿tú qué crees que tiene el sector de empresas de vehículos de alquiler como oportunidades principales? Es decir, oye, donde más vais a mejorar es si hacéis, o donde más vais a poder mejorar vuestros resultados y vuestra posición de mercado es si hacéis qué. Pues tecnología y datos, ¿vale? Yo Lo ahí tienes claro, veo, el sí, que más, el número uno. lo tengo clarísimo. A ver, ¿Y eh, podrías desarrollar en qué sí, claro, claro. tecnología y en qué uso de A datos? continuación, a continuación. Fíjate, te digo tecnología y datos por un motivo, porque el próximo coche que fabriquemos normalmente va a seguir teniendo cuatro ruedas, será todavía más eficiente y tal, pero va a seguir siendo un vehículo tal y como lo conocemos parecido, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, no me imagino algo que no sea así. Entonces, todo el tema de tecnología y datos.
joder, es que nos queda mucho por avanzar. De hecho, aquí tenemos una pelea con los fabricantes porque nos cobran por acceder a los datos de los coches y nosotros entendemos que eso no debería ser así. Y hay una pelea en Europa que se tenía que haber desarrollado la normativa alrededor de los datos ya en el año 21, si no recuerdo mal. Estamos en el 25 y seguimos sin normativa precisamente por esta presión de los fabricantes, porque entendemos que los datos, y más los datos, vamos a llamar anonimizados, ¿vale? Porque evidentemente si tú alquilas un coche y te pido que si me cedes tus datos, ya te lo estoy pidiendo, no puedo tener acceso a ellos porque lo he fabricado, ni tampoco a dónde está o a cómo frena o a cómo conduce, y eso nos puede llevar a que podríamos hacer algo en relación a cobrarte más o menos por el alquiler según cómo me conduzcas el coche, así haces una conducción más o menos eficiente, así tienes más o menos inestabilidad, o a ver quién eres y entonces en función de dónde estés poderte ofrecer cosas. En definitiva, o sea, hay una cosa que a mí no se me olvida, que fue cuando Steve Jobs presenta el iPhone, ¿te acuerdas? Que sale Más o Jobs, menos. dice One More Thing y salta y enseña el iPhone, ¿no? Y todo el mundo lo define como una plataforma. Entonces yo te pregunto, hoy en día, ¿qué es plataforma? ¿Un coche es una plataforma? ¿Es más o menos plataforma que un iPhone o que una máquina de las que usamos? Bueno, conforme le vas agregando tecnología y, por tanto, digitalización, ahí dentro hay información, hay datos Y le estás agregando servicios. montados encima de los datos, software que Claro. da servicios, aplicaciones. Entonces, hay que explotar esos datos, hay que explotar dónde están las necesidades, dónde tenemos que poner los coches. Fíjate, si te empiezo a desarrollar, tienes puntos y luego hay sobre eso aplicar inteligencia artificial para ver cómo lo gestionas y luego también personalizar la experiencia del usuario. Pues mira, eres una persona de 43 años con 2 hijos, no sé qué tal, que eso me lo permites saber tú, porque si no yo no habría manera de saberlo. Pues lo normal es que te guste esto, esto y esto. Entonces yo te lo voy a facilitar porque vas en mi coche y te lo facilito. O eres un inversor en bolsa y yo lo sé. Vale, pues automáticamente te cuento qué es lo que está pasando con la bolsa cuando estás allí a golpe de dedo. O eres, yo que sé, cualquier otra cosa que te esté facilitando la vida. Y eso sucede en el coche. De hecho, hay una pelea tremenda por la atención del usuario. Todo el mundo quiere la atención del usuario, los medios, tal, todo el mundo. Bueno, pues cuando vas en el coche, tienes el usuario allí sentado, al que le puedes facilitar la vida y enseñarle cosas que él decida que le vienen bien durante un montón de tiempo. Entonces, todo esto yo creo que va a evolucionar en esta línea y entonces el coche de alquiler será una plataforma de servicios. Es como yo lo veo, ¿eh? Pero estamos ya yendo más lejos. Y lo último, ya un paso más allá, ya sería la conducción autónoma, ¿no? Porque entonces los rentacares nos convertiríamos en taxistas, VTCs, y entonces ahí, ¿qué pasa? Ahí sí que hay un cambio brutal. Ahora mismo no le vemos, pero todo esto siempre está más cerca de lo que nos gustaría. Y bueno, pues estos son los retos. Y luego hay un último reto también, hay una oportunidad que puede ser también un problema, que es todo la tormenta geopolítica alrededor de los aranceles, que no sabemos cómo va a impactar ni en el turismo, ni en la compra de vehículos, ni en nada de nada. Pero eso le pasa al Rentacar y le pasa a todo el que vive en este planeta. O Sí. sea, esto Y aparte no parece tanto una oportunidad como un como momento muy delicado que, muy que habrá que ver cómo se sortea, pero las oportunidades que has dicho son muy interesantes, especialmente la última, donde hay flotas de coches en San Francisco de la empresa Waymo de Google no sé. que hacen no sé qué es, pero técnicamente es un taxi. Sí, sí, Entonces, es que el Uber es con conductor, ¿no? claro, Como un Uber, un taxi de esta fórmula, pero ahora eso es un coche sin nadie al volante que te lleva de A a B. claro. Y ahora ya ¿Y hay. eso qué es? Eso es un coche sin conductor, ¿no? Eso ¿Eso qué todavía es? No sé. ni tenemos regulación, ni hemos pensado cómo organizarla, pero sí Pues, que pues en San Francisco me pareció entender que empezaban a tener más que algunos operadores lógico.
de conducción con conductor tipo Uber, taxi, Claro, etcétera, más viajes, más kilómetros hechos. claro. Tú piensa que según para lo que lo necesites, pues también. Porque al final, si puedo ir no tan atento a la conducción y voy haciendo otras cosas, pues tiene toda la lógica del Ah, mundo. muy Entonces, interesante. todo eso también llegará, pero al final esto, o sea, cuando digo me pilla muy lejos, no No, temporalmente, sino tanto como que no sé cuándo va a llegar. ya, la digestión de, a ver, cómo le queda el panorama al sector si viene esto y se implementa y se libera y no se ponen trabas, que es un avance tecnológico innegable. Hace muchos años había ascensoristas. Esto hay Claro, libros en Nueva York, vas leyendo y entonces, en algunas tiendas todavía, pero hace muchos años había ascensorista, había el que te llevaba de la 1 a la 5 y bajaba. Después el ascensor fue automático. Entonces el coche parece que tiene años todavía, pero va a ser que te lleva de A a B sin conductor y sin riesgos. Sin más riesgos que los que tiene la vida conduciendo. está claro. Y fíjate, a mí siempre me gusta poner el ejemplo porque yo vivía en la zona de Plaza Castilla, Valdecederas, Tetuán en Madrid, bueno, éramos niños, nos montábamos en el metro y estaba la taquillera. Entonces yo recuerdo con horror cuando se cargaron a mi taquillera y pusieron una máquina que expendía los billetes del metro, ¿sabes? Pero me acuerdo de eso perfectamente y esto pasó. Pues esta descripción que has hecho del sector, pues que te agradezco muchísimo la claridad expositiva y explicar los problemas y las oportunidades, es para mí un punto de partida muy interesante quizás en otros temas que podamos tratar en el futuro que ya Cuando comentaremos quieras. de movilidad. Sí, porque creo que tienes muy claras las ideas. Ya lo ¿Tú sabía, pero crees? sí, porque yo te había escuchado 10 minutos, pero no todo el tiempo que llevamos. Y creo que tienes clarísimo lo bueno y lo malo que tiene o los problemas que tiene el sector y las oportunidades que tiene el sector, que algunos de ellos en sí mismos ya son prácticamente eh, objeto de un episodio entero para poder analizar. Y Cuando está muy quieras. bien. A mí esto de la movilidad me encanta. El rentacar me parece apasionante. O sea, yo es Sí. uno de los sectores más dinámicos que he visto en mi vida y además Está muy digitalizado. mucho más de lo que parece. Lo que Ya. pasa que hablamos de una digitalización, bueno, a ver, No, operativa, me imagino, sí, trabajando operaciones a tope, ¿no? a ver, problema de España. El problema de España es que decimos, quiero internacionalizar una empresa. ¿Y qué es lo que hago? Me apunto a un curso de inglés, ¿sabes? Entonces, no, esto no va por aquí. No, me he digitalizado. ¿Así? ¿Qué has hecho para digitalizarte? No, me he comprado un móvil y ya tengo una página web. No. O sea, no va de esto. Se trata de empezar a pensar en vez de con las herramientas tradicionales y no en vez de, sino además de con las herramientas tradicionales, con las nuevas herramientas que esto te da. O sea, y eso requiere pues conocer esas herramientas, saber qué es lo que te da y lo que puedes hacer. O sea, de hecho, ¿tú te imaginas que tuviéramos todos los coches de rentacar geolocalizados en la isla de Tenerife? Me lo invento. Todos, ¿vale? Y que además de manera anonimizada supiéramos qué hacen con ellos los turistas y poder impactar con ellos. O sea, esto cuánto valdría y qué impacto tendría en la propia experiencia del turista, en la monetización, en la manera de hacer las cosas. O sea, tú imagínate. O sea, Ujú. es absolutamente brutal. Claro, eso vale una pasta, geolocalizar un coche hoy no es viable, cómo se lo voy a comprar al cliente y además compartir datos entre todos, tú estás loco, no sé qué. Bueno, vale, no, estábamos haciendo algo ideal, un ejercicio de jolín, de ese mundo ideal donde así debiéramos ir todos, ¿no? Pero todavía quedan muchos pasos por delante. Y todo el tema de datos, ya te digo, y la normativa de data en Europa que sigue sin salir y es importantísimo Mm. porque salió el Data Act, pero no el resto. Y eso va a marcar un antes y un después, porque si dejamos un espacio de datos abiertos, generaremos startups y generaremos nuestro propio espacio de datos. Porque ahora mismo, ¿cuáles son las empresas que manejan datos a lo bestia? ¿De quién es esto del Big Data? ¿Dónde está? Amazon, Google, Microsoft, los chinos con la suya y la de Europa. ¿Dónde está la de Europa? Oye, se me ha debido olvidar.
Entonces, tenemos un reto ahí, no ya solo como sector, sino como continente, como país, de avanzar por ahí. Son trenes que no debemos perder. El de la inteligencia artificial ahora, más allá de hacer una foto cachonda donde parece que estoy con no sé quién, no, la aplicación real a negocios reales que den más productividad y bueno, esto es que va a haber una revolución en el mundo que veremos qué va a pasar con todo esto. Entonces, Sí, sí. desde luego dentro de la movilidad eso va a estar ahí, ¿no? Y en los propios aeropuertos. O sea, de hecho, como la pelea por el usuario es brutal, el que consiga impactar a los señores que se bajen de un vuelo, imagínate. Sí, ¿Sabes? sí. Es que hay todo un mundo ahí, y hemos hablado solo del turismo y tal, podemos hablar del mundo del transporte. El 15% del sector es transporte de mercancías. La última milla famosa. Esas furgonetas que se mueven por ahí, y ahí también vuelves a tener el conductor autónomo, que sobre todo de noche me consta que ya hay experimentos en Europa para transportar mercancías, especialmente nocturnas, en camiones sin conductor. Esto, tú fíjate lo que supone para todo, para toda la logística y para todo. Entonces creo que hay muchos retos, muchas oportunidades, pero mañana tenemos que comprar coches, ¿sabes? O sea, mañana Exacto. hay que seguir comprando coches y hay que seguir peleando por una normativa más proporcional, ¿vale? a la realidad, porque nosotros no nos oponemos a pagar nuestra parte de las cosas y a contribuir en la parte que somos, pero somos el 10% en el caso de las islas, ¿vale? Y el 20% en el caso de las compras, y en función a eso, pues ofrecemos nuestra contribución. No queremos ser los únicos que pagan la fiesta, ¿no? Muy bien. Está súper interesante. Yo creo que va a haber muchísimos cambios. El problema es que algunos ni nos los imaginamos, ¿no? Porque antes de Google, ¿quién decía que Yahoo iba a desaparecer? Y llegó Google y se lo cargó. Y ahora parece que el ChatGPT puede hacerle daño a Google. ChatGPT u otra cosa que saquemos. ¿Quién me iba a decir a mí que el hacerse fotos y así con posturas y tal iba a ser pues una auténtica revolución, que es lo que son las redes sociales, ¿no? Y bueno, pues ni idea de cuál va a ser el siguiente. Y lo mismo en la movilidad, ¿eh? O sea, exactamente igual. El otro día fui a Londres y, claro, moverte por Londres no es nada sencillo. No, bájate una app, tal. No. Y me dieron una app en la que tú dices, quiero ir de aquí a aquí. Y te da todas las opciones de transporte público londinense, además con horas, con tal, lo que vas a tardar, dónde tienes que parar. Pues esto hace unos años era impensable y eso ha cambiado la manera de moverse de las personas en Londres. Esto también es así. Entonces, bueno, pues llegaremos a esas cosas, ¿eh? Muy bien. Duda. Bueno, Juan Luis, súper interesante, un episodio con muchísima... has compartido muchísima información y te lo agradecemos un montón. La gente que haya escuchado esto yo creo que estará súper enterada de cómo es este sector y los puntos clave. Los que estéis en este sector pues ya sabéis lo que toca. Y muchas gracias por haber participado, Juan Luis. Bueno, muchas gracias a ti. Yo he tratado de contar lo que cuento siempre, en el sentido de que estos son los temas con los que me manejo. Bueno, has hablado muy claro. Sí. Bueno, Sí. pues muchísimas gracias por invitarme, un placer. Oye, por fin hemos conseguido hacer el podcast, que nos había pasado un poco más tiempo de la cuenta. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, lo dicho, Eduard, muchas gracias. Un honor, un placer estar aquí. No. Hasta cuando queráis, y además si queréis hablamos del sector o de temas más concretos. Sí. Hay temas que han salido aquí que seguramente merecerán desarrollos en el futuro. Vale. Y te agradecemos, Juan Luis Barahona, presidente ejecutivo de Feneval. Muy bien. La patronal de empresas de alquiler de vehículos. Muchas gracias por venir al podcast una vez más. Y a todos vosotros, todas vosotras, hasta un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Te ofrecemos el mejor hub de anuncios para la multipublicación de tu stock. Nuestros bots para que ahorres tiempo o generes más negocio usando automatizaciones. Además, somos especialistas en crear webs de motor muy fiables y de primera calidad.
Si eres un profesional de la automoción, te esperamos. Visita inventario.pro para más información.